Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la última semana del año litúrgico. Aún es tiempo ordinario. Nos preparamos ya para entrar en el Adviento. Hoy la Iglesia celebra a Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Dios nuestro, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, te suplicamos que lo que devotamente se nos ha transmitido sobre ella nos sirva de ejemplo para imitarla y proclamemos las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué podemos decir de Santa Cecilia? Santa Cecilia o Cecilia de Roma, como también se le conoce, fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha no determinada, quizá entre los años 180 y 230. Su nombre aparece en la plegaria eucarística número 1 o canon romano, e incluso los ortodoxos también conmemoran su muerte el 22 de noviembre. Es patrona de los músicos o de la música, especialmente de la música gregoriana, que es la música propia de la Iglesia Católica. También se le considera patrona de los poetas, de los ciegos y de algunos lugares en particular. Hay algunos datos muy interesantes acerca de su vida. Algunos dicen que es solamente un relato poético, piadoso, pero vale la pena mencionarlo porque Santa Cecilia es defensora de la virginidad, algo que ahora vale la pena recordar. Hacia el año 480 aparecieron unas actas de Santa Cecilia anónimas en latín, que se transmitieron en numerosos manuscritos y se tradujeron al griego. Se utilizaron en los prefacios de las misas del Sacramentarium Leonianum y según este texto Cecilia había sido una virgen de una familia senatorial romana de los Metelos, que se había convertido al cristianismo desde su infancia. Sus padres la dieron en matrimonio a un noble joven pagano llamado Valeriano. Cuando tras la celebración del matrimonio, la pareja se había retirado a la cámara nupcial, Cecilia dijo a Valeriano que ella había entregado su virginidad a Dios y que un ángel celosamente guardaba su cuerpo. Por consiguiente, Valeriano debía tener el cuidado de no violar su virginidad. Valeriano pidió ver al ángel, después de lo cual Cecilia lo envió junto a la tercera piedra miliaria de la Vía Apia, donde debía encontrarse con el Papa Urbano I. El diálogo, según la traducción, transcurrió así. Cecilia dijo: tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas, como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano dijo: muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Y Cecilia dijo: si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Y Valeriano decidió y fue al encuentro de Urbano. El Papa lo bautizó y Valeriano regresó como cristiano ante Cecilia. Entonces se apareció un ángel y los dos lo vieron y lo coronó como esposos con rosas y azucenas. Cuando Tiburcio, el hermano de Valeriano, se acercó a ellos, también fue convertido al cristianismo y a partir de entonces vivió con ellos en la misma casa en plena pureza. El prefecto Turcio Almaquio condenó a ambos hermanos a la muerte. El funcionario del prefecto, Máximo, fue designado para ejecutar la sentencia, pero se convirtió al cristianismo y sufrió el martirio con los dos hermanos. Cecilia enterró sus restos en una tumba cristiana. Luego la propia Cecilia fue buscada
por los funcionarios del prefecto y fue condenada a morir ahogada en el baño de su propia casa. Como sobrevivió, la pusieron en un recipiente con agua hirviendo, pero también permaneció ilesa en el ambiente del cuarto ardiente. Por eso el prefecto decidió que la degollaran allí mismo. El ejecutor dejó caer la espada 3 veces, pero no pudo separar la cabeza de su tronco. Huyó, dejando a la Virgen bañada en su propia sangre. Cecilia vivió 3 días más. Dio limosnas a los pobres y dispuso que después de su muerte su casa debía dedicarse como un templo. El Papa Urbano I la enterró en la catacumba del Papa Calixto I, donde se sepultaba a los obispos y a los confesores. Esto es lo que algunos consideran que es una historia difícilmente creíble, pero no tenemos la certeza. Lo cierto es que nos deja una enseñanza bien interesante. Y pasando a la liturgia de hoy, tenemos al profeta Daniel de nuevo, capítulo 1, versículos del 1 al 6 y del 8 al 12. El año tercero del reinado de Joaquín, el rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Senaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes, y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey le asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel: «Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado». Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces Malasar les suprimió la ración de comida y de vino y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel además el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey. Y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo
tomado del libro de Daniel, capítulo 3, versículos del 52 al 56. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Y el evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí 2 moneditas. Y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que estos jóvenes, por amor a Dios y a su ley, rechazaron la comida de la mesa del rey, cosa que para otros podía parecer un gran beneficio y un gran honor. Pero ellos preferían ser honestos consigo mismos, fieles a Dios, fieles a la alianza, que contaminarse, textualmente dice así el libro, con la mesa del rey, los alimentos de la mesa del rey. Preguntémonos hoy nosotros, ¿cómo nos podemos contaminar nosotros con lo que a diario tenemos que vivir? Y es muy sencillo. Asumimos para nuestra vida, modelos de conducta que no son compatibles con la fe cristiana. Hablamos de una manera mundana, pensamos de una manera mundana, hacemos juicios acerca del mundo y de la gente de una manera muy mundana, nos comportamos como si no fuéramos cristianos, y eso tiene que notarse. El que somos de Cristo, que pertenecemos a Él. Daniel y sus compañeros tenían una noción clara de que eran de Dios, de que pertenecían a Dios y de que no podían ser como los demás. Y estaban ellos dispuestos a morir si era necesario, pero sabían que Dios de alguna manera los iba a librar. Tanto es así que el Señor, al ver su fidelidad, les dio una sabiduría diferente y superior, dice el texto, a la de los magos y adivinos de su reino. Y yo no puedo evitar pensar en tanta gente de hoy en día, cristianos católicos, que cuando están en dificultades, una enfermedad incurable, algo que los médicos no logran descubrir porque se ha dado mucho, ¿qué hace? Pues alguna vecina, alguna amiga, alguna comadre le dice: vamos a que tal señora, que ella sí sabe. Pues no, eso es brujería y eso no viene de Dios. Eso es contaminarse. Tenemos que estar dispuestos a permanecer fieles a Dios, porque lo importante no es básicamente lo que podemos obtener aquí, un beneficio pasajero, sino la vida que el Señor nos ofrece después de salir de este mundo. Cuida tu alma y no te contamines con lo que este mundo te ofrezca. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao, y felicidades a todos los músicos.